La mayor nevada en Madrid de los últimos 50 años. Divulgadores hablando del debilitamiento del chorro polar. Noticias de meteorología que ni siquiera mencionan el cambio climático. ¿Es esta nevada cambio climático, sí o no? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoc Martínez. En el año 2020 tuvimos el patrocinio de GeoInnova. Y este año 2021, ¿qué pasa, no? Que ya se nos olvidaba. Tenemos nuevo patrocinio. ¿Quién es GeoInnova? Sí, vuelven a contar con nosotros o nosotros volvemos a contar con ellos, como se vea. Y, joder, qué gusto da empezar el año con patrocinador para todo el año, ¿no? Qué maravilla, qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¿Y quiénes son GeoInnova? Pues por supuesto, GeoInnova es la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Así es. Pues hoy en el programa 82 del martes 12 de enero hablamos sobre nieve y cambio climático. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no vamos a hablar de eso hoy? Es evidente. Pero antes de darle paso al invitado, que tenemos así ahí a Sergi de la EMET ahí pendiente. ¿No? ¿Qué tal tus vacaciones? De Navidad, ¿qué tal tu Navidad? Más que semana ha pasado toda la Navidad desde el último programa. Pues nada, sobre todo organizando, además de muchas otras cosas, organizando Podcastidae, haciendo cuentas del primer año, el primer año fiscal de la red de podcast y nada, preparando 2021, así que genial. ¿Y tú qué tal? Pues yo también organizando cosas así, haciendo muchas cositas y sobre todo con clientes para hacer alguna cosilla, ¿no? Avanzando trabajo. Pero lo más reseñable yo creo que de estos días ha sido que le he metido mucha mano a la organización del trabajo interna, a la gestión de dos software, de Asana para gestión de proyectos y de Toggle para gestión de control del tiempo. Ya lo usábamos pero regular, pero es que, joder, tanto con GeoInnova como con un proyecto que empezamos ahora de divulgación también de la ERIZA en el campo de Gibraltar, con la Universidad de Cádiz, son dos proyectos de año de duración, con muchísimas tareas que hacer y llega un punto en el que tienes que usar sí o sí herramientas de gestión del tiempo y de gestión de proyectos. Así que yo ya los usaba, pero metiéndole mucho tiempo y optimizando bien esas herramientas que es necesario. Sí, porque si no te vuelves loco. Te vuelves loco y no das abasto y no llegas. Y pues nada, ahora sí, ¿no? Ahora sí que damos ya paso al invitado. Preséntanoslo. Venga, pues hoy tenemos a Sergi González Herrero, de la delegación catalana de la EMET, e investigador en temas de clima antártico y de clima de alta montaña. Muy buenas, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Sergi? ¿Cómo va? Bueno, bien la presentación. ¿Me he dejado algo por ahí que contar? No, todo perfecto. Hay que decir que te lo había dicho antes. Sí, bueno, pero pues eso es un secreto entre nosotros. No digo nada, no he dicho nada. Sí, no, pero bueno. Ahora entraremos más en las investigaciones que tú haces en la Antártida, porque es verdad que hemos quitado ahí cosas que tal. Ahora entraremos en el tema. Seguro que tocamos Antártida, aunque también vamos a tocar nevadas. Pero antes de eso, ¿no? ¿Vamos con el empleo? Venga, vamos allá. Pues ya sabéis que lo primero que hacemos en el programa, lo primero de contenido que hacemos realmente, es el consejo de empleo que nos trae nuestro compañero Enoc Martínez, que ya sabéis que es el director de la web de referencia en la búsqueda de empleo en temas de medio ambiente, que es www.trabajoenmedioambiente.com. Que bueno, ya sabéis, si sois una empresa y queréis buscar empleo, empleados, ahí tenéis vuestra plataforma, y si estáis buscando empleo, esa es vuestra plataforma. ¿Qué consejo damos esta semana a la gente? Pues mira, esta semana estaba pensando que venimos todos de las vacaciones y ya nos ponemos directos a buscar empleo, nos metemos otra vez en la rutina, ¿no? Después de los polvorones y esas cosas. Entonces estaba pensando que es muy interesante y muy necesario valorar muy bien el tiempo que le dedicamos a la búsqueda de empleo. Quiero decir, a cada una de las acciones que llevamos a cabo para dentro de la búsqueda de empleo.
no es, quiero decir, nuestro tiempo es valioso, aunque estemos parados, aunque estemos buscando empleo, nuestro tiempo es muy valioso. Entonces, si nos vamos a tirar 8 horas metiéndonos en páginas web, pues ver si eso realmente lleva beneficios o no. Si vamos a estar, yo qué sé, interaccionando en redes sociales para hacer marca personal, también ver cuánto tiempo y si eso nos está rentando ese tiempo que le dedicamos. Y, oye, pues en lo que no rente, pues a lo mejor hay que cambiarlo y dejar de invertir tendencias. Pues sí, sin duda. Y para eso usar Toggle, que ya lo estoy estudiando. Eso ya es muy pro, ¿eh? Utilizar Toggle en la búsqueda de empleo, eso es top. Eso es top, muy top, ¿eh? Sí, pero es necesario, ¿no? A saber a qué parte le dedicamos nuestro tiempo es necesario, ¿no? Porque a lo mejor estás, lo que tú estás diciendo, 6 horas metido en InfoJob y en otros buscadores como trabajamediamente.com buscando empleo, y a lo mejor es mejor dedicar 2 a eso o 1 y 7 a potenciar tu marca en redes sociales o en hacer un curso, que también es necesario. Efectivamente. Bueno, y alguna oferta destacada tenemos, ¿no? Pues sí, justamente ayer, día 11, comenzamos con las ofertas de empleo, que hemos estado parados durante las Navidades, y os voy a destacar una oferta que es de consultor de medio ambiente en Albacete, de la empresa Coproima, muy interesante. Bueno, venga, pues tu pregunta incómoda, ¿no? Al invitado. Bueno, Sergi, aquí viene una pregunta chula. Cuando eras pequeño, ¿qué querías ser de mayor? Buena pregunta. Pues la verdad es que yo quería ser científico. No sabía en qué rama, pero ya científico lo quería ser. Así que al final, como soy muy cabezón, siempre me han dicho mis padres que soy muy cabezón, he llegado a lo que quería ser. ¿Y cómo ha sido ese camino desde que eras un enano y querías ser científico hasta llegar ahora? ¿Qué estudiaste y cómo has llegado a donde estás? Realmente muy variable, ¿no? Pasé por mi época de que quería ser rico y un científico no era rico. Así que, de hecho, empecé una vez el bachillerato social y a las 2 semanas me tuve que cambiar porque me aburría mucho. Así que imaginar qué trayectoria. Y al final, pues acabé haciendo ciencias ambientales, luego meteorología y al final, pues aquí estoy, en meteorología e investigación. ¿Meteorología que era un máster? Un máster por la Universidad de Barcelona, uh-huh. Sí, que normalmente es más pensado para físicos, pero bueno, algunos ambientólogos entramos allá y acabamos pues en esta profesión tan bonita. Y luego para entrar en la EMET, imagino que eso es concurso público, ¿no? Sí, unas oposiciones, hacer unas oposiciones. De hecho, mientras hacía las oposiciones estudiaba física por si no pasaba, porque las oposiciones sí que aún tienen física más dura. Pero bueno, entramos. Muy bien. Joder, o sea, Enoch me ha vuelto a traer otro, o sea, de verdad, íbamos a ver de clima y me ha vuelto a traer otro ambientólogo, tío. O sea, esto ya... El primero bueno, yo del ya año. Casi me considero más físico. Todo hay que decirlo. Pero bueno, hay que decir que no sabía que eras ambientólogo, te trajimos por lo que sabes, pero curiosamente otro ambientólogo, ¿no? Esto no. De hecho, hemos traído a Sergi porque lo recomendó Pablo Ros, que ya sabéis que lo hemos tenido aquí alguna que otra vez. Y vendrá pronto, si no pasa nada. Dentro de 3 programitas, 2, 3, lo volvemos a tener a Pablo Ros por aquí hablándonos de ya veremos qué, pero no va a ser de lo que suele hablar siempre. Él es un crack, así que... Hable de lo que hable, va a estar interesante seguro. Hable de lo que hable, es muy bueno. Bueno, pues vamos con el tema. Vamos allá. Acabamos de salir de la borrasca Filomena, que por si lo escucháis dentro de unos meses, os recuerdo que fue la culpable, en los primeros días de 2021, de una de las mayores nevadas registradas, o directamente la mayor, en el centro de España. Justo estos días han aparecido iluminados diciendo dónde está el cambio climático, que yo lo vea. Además, políticos de relevancia de muchos partidos, tanto de la derecha, extrema derecha, hasta bueno, lo que se considera hasta el PSOE, ¿no? Hay
sido diciendo que dónde está el cambio climático, poniéndolo en duda incluso. Pues sí, amigos, esto que nos ha pasado ahora, esta mega nevada en Madrid que ha bloqueado coches, ha bloqueado carreteras, ha bloqueado todo, también es cambio climático y también es una muestra del cambio climático. Pero para ello, y os tengo que confesar que no iba a haber programa hoy, pero aquí lo tenéis porque sí, había que tratar este tema, no podíamos dejarlo sin pasar y hemos atacado a Sergi de hoy para mañana, ¿no? Que estamos grabando el lunes, esto sale el martes, porque queríamos hablar de este tema y gracias a Sergi que se ha prestado a estar aquí, vamos a hablar un poquito de este tema. Entonces, Sergi, realmente estas nevadas es cambio climático, ¿no? A ver, voy a desilusionaros un poco, porque como científico es como trabajamos nosotros. No podemos decirlo, o sea, probablemente puede estar bastante relacionado, pero no podemos decirlo hasta que no hagamos, pues, nuestros estudios de atribución al cambio climático de estos fenómenos. Así que yo, como siempre soy muy cauto en estas cosas, porque no quiero dejar ni un solo cabo suelto, así que digo, primero hagamos los estudios y luego ya podemos afirmar o no, pero es cierto que existen muchos estudios pues que relacionan que pudiese haber el cambio climático puede exacerbar ciertas ondas que hacen que lleguen olas de frío, que pueda aumentar la variabilidad climática. Bueno, luego si queréis hablamos de eso, variabilidad climática, que es una cosa muy importante, y que puedan hacer que lleguen este tipo de fenómenos con una cierta frecuencia, aunque también ya llegaban antes. Sí, pero mi pregunta era esa, ¿no? Que decir que porque ahora tengamos una nevada histórica no existe el cambio climático es casi todo lo contrario. Eso sí que es totalmente mentira. O sea, lo primero que es mentira es decir que una nevada ya no invalidas totalmente, con una nevada invalidas totalmente el cambio climático. Eso no tiene ningún sentido porque estamos hablando de un solo caso. Y como hemos dicho, hay una cosa que se llama variabilidad climática que tendríamos que tener todo el mundo en la cabeza, que es que por mucho que el clima cambie, hay subidas y bajadas de temperatura, de lluvia, de todo, que son mucho más fuertes que el cambio climático. Vale. O sea, Enoch. No sé si me habéis pillado. Sí, está claro. Que una cosa es la meteorología y otra cosa es la climatología. Una cosa es la meteorología de esta semana y otra cosa es la climatología de una década o de los años que llevamos de cambio climático, ¿no? Exactamente. Di. No, iba a ir directamente con Filomena, que nos cuentes un poco de esto de Filomena. Bueno, pues Filomena no ha sido el único responsable de estas nevadas, ¿no? O sea, la nevada se ha producido por una sucesión de dos acontecimientos. El primero, una entrada de una masa de aire muy frío que venía del Ártico, ¿no? Le podemos decir una masa de aire ártico muy fría que ha llegado a la península ibérica. Pero eso trae aire frío. Luego, para que nieve, necesitamos que nos aporte humedad y un mecanismo que haga ascender ese aire de humedad y que caiga toda la precipitación, que fue la Filomena. Filomena es una borrasca como las que tenemos habitualmente, que bajó muy abajo y después de esa masa de aire frío, pues nos trajo humedad del Atlántico, produjo con sus frentes ascender el aire condensó la humedad, precipitó y como teníamos aire muy frío, esa precipitación fue en forma de nieve. Y entró la borrasca, entró, por así decirlo, por Albacete, que fue por donde empezó a nevar. Exacto. Es muy típico eso de que las borrascas entró así un poco por el sur de España y como trae aire del este mediterráneo que está más cálido, así puede traer un poco más de humedad, porque el aire más cálido puede llevar más humedad, o sea, tiene más capacidad de llevar cantidad de humedad en total. Vale, y al chocar es cuando produjo
esas nevadas brutales, porque claro, lo normal en España es que las nevadas entren por el norte. O sea, es que el problema está que entran por el sur, que ha sido como... Claro, sí. Por eso ha sido un poco atípica, ¿no? Es un poco parecida como lo que ocurrió también en 2010, que también fue una nevada muy importante, aunque no tan grande como esta, Sí, pero... o la que hubo en Barcelona, que también en el 13 creo que fue, que también fue muy... Esa también fue casi histórica para nuestra... no, esa fue en el 10, perdona, la de Barcelona. Y has dicho que tenemos la parte de la borrasca, que ya sabemos que es una borrasca que llega, aunque tiene un poco especial, pero es como las borrascas que tenemos. Y luego tenemos la parte de aire frío. ¿Qué tenía de especial ese aire frío? ¿Por qué viene ese aire frío del norte tan...? Pues mira, eso todo empieza, la historia, digamos, alrededor del polo norte, también igual en el polo sur. Hay una corriente muy intensa de aire que se llama lo que llamamos el vórtice polar, ¿no? Habéis escuchado seguramente estos días mucho el vórtice polar y en los americanos siempre dicen llega el vórtice polar. No, el vórtice polar no llega porque siempre está allá. Es como un anillo ahí que está ¿Eso siempre, también ¿no? es el chorro polar? ¿Es lo mismo el vórtice polar que el chorro polar? No exactamente, pero están Vale. relacionados. Vale. El chorro polar, digamos, sí, ese es lo que envuelve y el vórtice sería todo el conjunto. Vale, sí, el chorro sería lo de fuera. Sí, podemos decir que es lo mismo, Vale. para que nos entendamos. Entonces, cuando normalmente este vórtice, corre muy rápido alrededor del polo, ¿no? Pero a veces hay unos eventos que se llaman Rapid Stratospheric Warming, es decir, calentamientos súbitos estratosféricos, que calientan ese vórtice que está en la estratosfera, muy, muy alto, a unos 30.000 metros, 30 kilómetros, y al calentarse lo que hace es que se ondule mucho más ese vórtice. Y esas ondulaciones hacen que este vórtice, digamos, contiene el aire frío en el polo y el aire caliente más en las zonas más tropicales, pues cuando se ondula tanto, lo que permite es que el aire cálido suba y que el aire frío baje. Entonces, encontramos que en algunas zonas del planeta tenemos aire cálido que ha subido mucho más al norte de lo habitual. Seguramente estos días habían zonas, no me lo he mirado, pero seguramente habían zonas más cálidas de lo habitual. Sí, creo que hemos me suena ahora mismo Grecia, que estaba la gente en la playa. Pues eso. Y hay zonas donde el aire frío baja mucho más al sur de lo habitual. A veces les toca a otros y esta vez nos ha tocado a nosotros. O sea, con el mismo evento ahora podríamos estar nosotros en la playa, pero... Si hubiera bajado por Grecia, estaríamos nosotros en la playa, ¿no? Exacto. Sí, yo recuerdo un 1 de enero hace 4 años, que yo me bañé en la playa. O sea, y posiblemente en Grecia estaban pasando frío. Claro. Pero estos fenómenos son... Porque yo recuerdo que el año pasado también tuvimos unos eventos, porque esto, a ver, ha pasado, pero esta explicación del chorro, del vórtice, tal, yo el año pasado recuerdo que hubo unos momentos de mucho frío aquí en España también, y que lo mismo, ¿dónde está el cambio climático? Que yo lo vea. Era como, no, o sea, y yo leí artículos en aquel momento que decían, no, es que este debilitamiento de la corriente del Golfo puede estar creado por el cambio climático, ¿no? Porque se ralentiza, va más despacio, entonces se favorece que se producen esas ondulaciones, ¿no? ¿Esto es así? Ahora mismo hay un gran debate científico sobre este tema, ¿no? Era una teoría muy aceptada hasta hace muy poco, pero han empezado a salir algunos artículos científicos que, digamos, que dicen casi lo contrario, que el calentamiento global está reforzando. Esto básicamente lo que no dice ni que sí ni que no. Lo que estamos demostrando es lo complicado que es el estudio del clima, que no es una cosa así que tan sencilla, ¿no? Y que según cómo lo miras. Entonces, siendo sinceros, yo también explicaba lo mismo que estáis diciendo vosotros hace 2 años. Lo de la corriente del Golfo te refieres, ¿verdad? No, la corriente no es la corriente del chorro. Golfo, eso es el chorro polar. El chorro polar, vale.
Pero ahora cuesta explicarlo precisamente porque han salido los estudios y realmente es que hay... la atmósfera, siempre digo, la atmósfera es súper complicada. Es de lo más complicado que hay, ¿no? La física de fluidos. Y por lo tanto, aún no hay una teoría completa sobre eso. Hay un debate que es muy sano, un debate científico, y al final yo creo que en unos pocos años se acabará viendo un poco realmente cómo afecta qué cosa a qué, ¿no? Pero sí, es una posible situación, ¿eh? No está descartado. Enoch, vale, Sí, no. ¿querías preguntar algo o pregunto yo? Que tengo aquí una en la recámara. Sí, es que habías mencionado la corriente del Golfo, no sé si ha sido que se te ha ido o por eso preguntaba yo. ¿Cuál es Porque también aparte del tema del vórtice polar o este chorro, se hablaba también mucho del tema de por qué en Europa tenemos este clima tan benigno, cuando en latitudes similares en Estados Unidos tiene muchísimo más frío, y se suele explicar con el tema de la corriente del Golfo. Esto también es algo que se habló, recuerdo con la película aquella de, no me acuerdo cuál era, si era 2012, que vendría la glaciación ahí de repente. ¿Cómo está ese tema? ¿Cómo están las investigaciones en ese sentido? Primero vamos a explicar lo que es la corriente del Golfo y después, porque igual mucha gente no lo sabe, que no, que lo has dado por sentado. Si nos lo explicas tú, que seguro que lo explica mejor que nosotros, y luego sí, no. Sí, la corriente del Golfo, bueno, realmente no es una corriente de aire como la corriente el chorro polar es una corriente de aire, la corriente del Golfo es una corriente marina, ¿no? Simplemente es la corriente del Golfo de México, es una corriente muy rápida y muy cálida que hace que el agua el agua superficial que hay alrededor del Golfo de México llegue hasta Europa y como es más cálida de lo habitual, pues efectivamente en eso no hay debate científico, eso ya está es ya ciencia muy comprobada, que calienta mucho más. O sea, tenemos las temperaturas que tienen en Noruega, que pensamos que es un sitio frío, en realidad son mucho más cálidas que en las mismas latitudes en el continente americano. Y sí que yo he escuchado que con el tema del cambio climático se está debilitando también esta corriente, ¿no? Y claro, y esto no lo mismo, o sea, si es algo que nos hace que en España, que en Francia, que en Inglaterra o incluso que en Noruega la temperatura esté atemperada con las mismas latitudes frente a Norteamérica y Canadá, o sea, Norteamérica, o sea, Estados Unidos y Canadá. Claro, si esta corriente se debilita por deshielo y por lo que está pasando el cambio climático, ¿no? Deshielo, se está debilitando esta corriente, lo que también puede hacer que haya episodios de frío porque está debilitada esta corriente. ¿Esto es así? ¿No es así? ¿En qué momento está la investigación ahí? Pues mira, este tema es, bueno, efectivamente sería así, ¿no? Se comenta que, bueno, la corriente del Golfo está muy relacionada con lo que se le llama la cinta transportadora de calor del océano, digamos, del océano Atlántico, que se genera a partir de que el agua de esta cálida que viene de las zonas tropicales se enfría en los polos y se hunde creando, pues eso, una cinta transportadora, ¿no? Es verdad que con el calentamiento global, esta cinta transportadora pues se debilitaría, ¿no? Porque ya no puedes generar agua tan fría en los polos y por lo tanto pues va mucho más lento, ¿no? Pero esto ya tiene una escala mucho más larga. Eso es una escala, digamos, de centenares a miles de años. Entonces no es una cosa que podamos notar inmediatamente, ¿no? Estamos hablando de escalas geológicas casi. O sea, que lo que nosotros, nosotros como cambio climático es más fácil que notemos cambios en la corriente del chorro, en el vórtice polar. Eso lo podemos notar más rápido que cambios en la corriente del Golfo, ¿no? Exactamente, sí. Pero lo primero y principal, que es con lo que he empezado, es la variabilidad climática. O sea, ante un clima que incluso no cambia, ¿no?
existe una variabilidad y tendremos unos inviernos fríos y unos cálidos, unos normales, otros muy cálidos. El del año pasado, que hubieron 3 días de frío, pero el invierno pasado fue realmente cálido. Y otros inviernos que serán muy fríos como este. Bueno, decimos invierno, pero oye, que llevamos solo un mes de invierno. 15 días o 20 15 días de invierno. Esperemos a que acabe todo el invierno, ¿no? Porque aún puede ser más cálido de lo normal. De hecho, escuché, bueno, ya he visto también en las redes sociales alguno decir, las predicciones estacionales decían, AEMET decía que el invierno sería más cálido de lo habitual. ¿Cómo se equivocan? Espera, el invierno, la predicción estacional se hace con 3 meses, ¿no? Si evalúas con 2 semanas, corres el peligro de hacer el ridículo. Que hayas metido gol en los primeros 10 minutos del partido no quiere decir que termines el partido ganando. Perfecta analogía esta, me ha encantado. Sí, pero tiene que hacer mucho calor para compensar, ¿eh? Que la semana ha sido fría, pero es que la que viene va a ser muy fría. O sea que... Sí, pero quedan luego 2 meses. Sí. Claro, para compensar 3 semanas aún tienes 2 meses, así que... Sí, porque agosto, sí. El otoño ha sido muy cálido también. Efectivamente, sí. Aunque tuvimos también 15 días que fueron muy fríos. Acordaros de finales de octubre, ¿no? Yo es que aquí en Cádiz eso no sé lo que es. Yo lo siento mucho para el resto de gente. Yo aquí no sé lo que es el frío. O sea, posiblemente en aquella época saque los pantalones largos del armario, posible. A lo mejor no llegó tan al sur. Ya estáis en otro... vivís en otro mundo. Oye, Sergi, estoy pensando porque yo recuerdo justo, bueno, antes de terminar la carrera, hice el proyecto cuando ni siquiera era obligatorio. Yo me acuerdo que hice un proyecto que hacíamos, lo que estudiábamos era variabilidad climática en estaciones de meteorología, yo me acuerdo en el Alto Tajo, ¿vale? Y yo no recuerdo exactamente muy bien las conclusiones porque, bueno, era joven, bueno, esas cosas. Pero hay algo que tengo clavadísimo de aquel estudio que yo hice, de aquel proyecto, que era que el cambio climático nos iba a traer más eventos extremos. Eso era algo que me quedó marcadísimo. Estoy hablando del año 2004, creo que fue. ¿Esto era correcto? O sea, con el paso de los años no tengo que suspender el proyecto. ¿O? No tienes que suspender el proyecto. Realmente sí que hay o sea, hay todo un bloque de estudio en el propio IPCC. Hay solo un bloque dedicado a revisar los extremos climáticos, ¿no? Recuerda, un segundo, Sergi. Recuerda, el IPCC es el panel intergubernamental para el cambio climático de las Naciones Unidas, que es como el organismo más potente de estudio de cambio climático, ¿no? Lo digo por si alguien nos escucha y no sabe de qué hablamos. El IPCC es el organismo principal a nivel mundial que estudia el cambio climático. Ya puedes continuar, Sergi. Exactamente. Pues ahora precisamente tiene que salir el próximo informe del IPCC, ¿no? Está en fase de revisión. De hecho, yo he sido uno de los revisores justamente del capítulo que estamos hablando, del de extremos climáticos, pero aún no puedo decir nada, lo tenemos bloqueado sobre eso. Así que voy a hablar del anterior, del quinto. No nos cuentes nada que sea mentira, que lo vaya a desmentir dentro de 2 meses. Intentaré. Y nada, no. Y realmente hay solo un bloque para el estudio de los eventos extremos que son muy claros, por ejemplo, en temperatura, sobre todo en temperaturas positivas. Eso es impepinable, ¿no? Aumento de olas de calor, de temperaturas muy altas en todas partes, ¿no? En zonas tropicales, en zonas en latitudes medias y en zonas polares. En todo hay un aumento de extremos de calor. Pero igualmente, como decíamos, puede aumentar ligeramente la variabilidad y haber extremos también de fríos, aunque también cada vez serán menos probables, porque lo que gana es el aumento constante de la temperatura, ¿no? Pero aparte de estos extremos en temperaturas,
También se está viendo que hay aumentos en precipitaciones en muchas zonas, ¿no? Sobre todo en lluvias extremas, en eventos de lluvias extremas, pues también es una cosa que globalmente se está viendo mucho. Y de efectos combinados, por ejemplo, ahora se ha puesto también muy en boga el estudio del aumento de los incendios por culpa del cambio climático, que también serían como eventos extremos. Vale, vale. Oye, antes de continuar, hablando de esto de los aumentos del cambio climático, de la temperatura y demás, os recuerdo que el programa, si no me equivoco, ¿no? Que el 61, sí, me lo tienes que apuntar, 61, hablamos de estos temas con la gente de Engismau. ¿Sí, no? Era un Engismau, sí. Que el título era ¿Nos adaptamos al aumento de temperaturas por el cambio climático? Ayer era verano y hablamos de cómo nos adaptamos al cambio climático y que cada vez hay más ola de calor. Entonces, a quien le interese este tema, que vaya también a ese programa que creo que nos quedó también un programa bastante interesante hablando de estos temas. Y bueno, creo que vamos a dejar, yo creo que dejaría un poquito de lado a Filomena ya, ¿no? Y a todo lo que ha sido Filomena, porque quiero preguntarte un par de cosas. Hemos hablado de cambio climático y ya se habla de calentamiento global. Yo tengo claro la diferencia entre uno y otro, pero si nos lo cuentas tú, porque es verdad que antes se hablaba siempre de calentamiento global. Yo cuando estudiaba, cuando yo tenía 16 años, en ciencias ambientales en el instituto, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente, o algo así se llamaba así la asignatura. Sí. Ya se hablaba de calentamiento global, pero que se ha ido dejando de usar eso a cambiar a cambio climático. Y tiene que ver con un poquito con lo que estamos hablando hoy, ¿no? Que hay más eventos extremos y que no todo es calentamiento, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Si es verdad que esto es así o es impresión mía. No sé, a ver, no, calentamiento global hay, ¿no? Es calentamiento global, aunque hoy sea un día frío, si te miras la temperatura de la Tierra del día de hoy es frío aquí, pero te miras todo el resto del globo y es más cálido de lo habitual. De hecho, creo que en diciembre ya era el 500 no sé cuántos mes seguido por encima de la temperatura media, así que ya hemos perdido la cuenta, ¿no? Dios, ese dato es brutal, ¿eh? Sí, el dato es muy grande. Lo que pasa es que, como tú dices, digamos que calentamiento global era una palabra que se usaba, digamos, solo física de la atmósfera, ¿no? Y luego se vio que hay mucha más cosa que el calentamiento global. No es solo que haya zonas que hace más frío, zonas más cálidas, sino que hay un cambio general, pues eso. Zonas donde aumentan las precipitaciones extremas, zonas donde están aumentando las sequías. España es una de ellas, por ejemplo. Zonas pues que se vuelven más áridas. El mismo cambio también que hacemos nosotros en el medio, en la construcción de ciudades, en la polución. O sea, que no es solo calentamiento, es todo lo que está cambiando en el planeta. Por eso cambio climático. O sea que de alguna manera es más correcto cuando hablemos de ello es más interesante, cuando hablemos de algo más global, hablar siempre de cambio climático, ¿no? Para incluir muchos más aspectos que engloba todo lo que nos estamos pasando, lo que nos estamos cargando. Efectivamente, sí. El cambio climático es una palabra más global, más... Y más exacta también. Sí. Enoch. Y estamos hablando de... Es que me ha recordado esto del cambio climático. Siempre hablamos también con el tema de la Antártida, hemos hablado de la corriente, del chorro polar. ¿Y qué hay esto de que se deshielan los polos? Esto de cambio climático y se deshiela el polo. Y luego resulta que cuando, no sé si es en verano, que es el máximo o el mínimo, nunca me acuerdo, dicen, no, pero si sigue, hay un montón de máximo ahora, no tengáis problema. ¿Qué ocurre con esto? Que es un pifostio. Pues mira, me gusta casi que me preguntes esto porque es como es mi tema más del que sé más, ¿no? Pues, a ver, primero aquí tenemos que distinguir dos cosas. Ártico y Antártida, ¿no? Vale. Ártico es el Polo Norte, que es un océano helado rodeado de tierra, ¿no? De tierra con nieve, y sí que hay Groenlandia, que tiene hielo en el propio continente, ¿no? Y luego la Antártida, es al contrario, justamente.
es un continente helado rodeado de océano, ¿no? Y luego tenemos que tener muy claro que hablamos muchas veces la gente no lo ve, pero hablamos de dos cosas distintas. A veces se está hablando del hielo marino, ¿no? El hielo que está sobre el mar, y a veces se habla del hielo continental, ¿no? Entonces, pues vamos por partes. Como dice Jack el Destripador, ¿no? El hielo en el Ártico, allá hay un calentamiento muy intenso. De hecho, lo llamamos la amplificación ártica. Es un sitio donde se está calentando muchísimo más que en el resto del planeta, ¿no? Es una zona regional donde se está calentando de más. Por lo tanto, tenemos que fijarnos en dos cosas: el hielo marino del Ártico, el hielo que está sobre el mar, y el hielo continental sobre Groenlandia, ¿no? Sobre Groenlandia, ¿os fijáis en eso? El que está sobre Rusia, el que está sobre Finlandia, el que está sobre Canadá, importa menos. Es que allá más que hielo hay nieve temporal. Y como son zonas bajas, el hielo no se acumula, no hay un casquete glacial. El casquete glacial solo está sobre Groenlandia. Vale, o sea, Groenlandia estaría como en la Antártida, más o menos. Sí, exactamente. Vale. Casquete, el casquete, lo que le llamamos casquete, sería que en inglés tienen muchos más términos para decirlo, y es más fácil. Pero en castellano solo llamamos casquete. Entonces, sí, en Canadá o en Rusia hay nieve temporal, pero no hay casquete. Solo está en Groenlandia. Entonces, si nos vamos al hielo marino del Ártico, lo que está es cada vez hay menos. Y esto es impepinable. Cada vez hay menos, sobre todo, bueno, tanto en verano como en invierno, pero en verano se está deglaciando, o sea, cada vez el frío hay menos frío y pueden generar menos hielo, y se estima que para el 2050 pues tendremos el primer verano sin hielo, totalmente el Ártico deshelado. O sea, todo el Ártico, todo océano, sin hielo. Sí. Eso va a reventar todo, ¿no? La corriente del Golfo que hemos estado hablando, ¿dónde va a chocar? Ahora se está estudiando mucho exactamente o sea, qué implicaciones puede tener eso. Es que son 30 años, eso es mañana. Que lo vemos, eso lo vemos, espero. Sí. Desgraciadamente, espero verlo. ¿No? Y de hecho ahora ya, antes era, o sea, nadie pensaba que podrían navegar por el Ártico, y ahora la ruta rusa para ir de Europa hasta Asia, la ruta rusa ya es una realidad, la ruta del Nordeste, que se llama, el paso del Nordeste. Ostras. En verano ya es una realidad. Entonces, eso en lo que concierne el hielo del mar. Recordar que el hielo del mar no hace aumentar el nivel del mar, ¿vale? El hielo del mar es propio agua del mar, por lo tanto, o sea, ni aumenta ni disminuye el nivel del agua. Lo que preocupa es Groenlandia. Groenlandia también se está deshelando muy rápidamente, ¿no? Y por lo tanto, y como ese sí que es el hielo de Groenlandia, sí que es hielo, es agua que está sobre tierra, toda esta agua sí que cae al mar. Y por lo tanto, esto sí que hace aumentar el nivel del mar, ¿no? Y también Groenlandia es impepinable, que se está calentando y que está aumentando pues muy claramente deshielo, aumentando muy rápidamente las temperaturas y se está deshelando, ¿no? Cuando vamos a la Antártida ya es otra historia. En la Antártida, bueno, no es otra historia, también se está calentando, hay estudios que enseñan claramente que se está calentando. Lo que pasa es que allá tenemos también un chorro polar que es muy fuerte debido al agujero de la capa de ozono, es mucho más intenso. Anda. Y lo que está haciendo es que se mantenga, digamos, mantenemos el aire frío confinado, como hemos dicho, un chorro polar
muy intenso confinaba el aire en el polo. Y por lo tanto, en la Antártida parece, sobre todo en el continente, no en las partes externas, las partes externas sí que están aumentando, lo que se llama la península antártica, sí que está aumentando mucho la temperatura. Pero en el continente parecía que no que no aumentaban las temperaturas y se preguntaban por qué. Y habían, como habéis dicho al principio, había han habido titulares de hoy se enfría la Antártida. Pues no, simplemente es que como el aire frío está confinado allá y no puede pasar, y también lo hemos causado nosotros debido al agujero de la capa de ozono, paradójicamente. O sea que, entre comillas, gracias al agujero de la capa de ozono, estamos manteniendo la Antártida más fría. O sea, más fría no, sin ese impacto del cambio climático y del calentamiento global tan intenso. Vamos, como te escuchen estos Espinosa de los Monteros, que ha soltado y no sé qué gilipollas ha soltado hoy en Twitter. O sea, da igual el día que lo escuches esto, habrá una gilipollas que haya soltado ese día en Twitter. Hagamos un agujero en la capa de ozono en el Ártico y lo tenemos solucionado. Exacto. Lo pueden pensar así. No lo había pensado yo, pero no demos malas ideas, creo. Esto es un buque transportando gasolina y soltando mierda. Está todo pensado. O sea, lo hacen navegable y luego lo arreglan. No pasa nada. Ahí me hace pensar mucho esto, porque todo lo que has estado diciendo antes, este chorro polar, digamos que justamente está manteniendo el frío por esta fuerza que tiene. Y justamente en el norte los problemas los tenemos por el debilitamiento de ese chorro que va haciendo esas ondulaciones. O sea que es que, vamos, aquí arriba nos lo vamos a comer con patatas los eventos extremos, pero de aquí para adelante vamos a tope. Sí. Exactamente. Y de nuevo decías que el debilitamiento del chorro polar per se, o sea que las nevadas estas de aquí per se no se puede decir que sean culpa del cambio climático, porque tú has dicho, bueno, somos científicos y vamos a verlo con datos, pero no, pero el chorro polar se está debilitando, puede ser por el cambio climático. El calentamiento del Ártico es más fuerte, puede ser cambio climático. O sea que al final entre todos como dicen eso, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? Pues esto es igual. O sea, son muchas cosas que indican que puede ser, pues muchos puede ser, pues igual sí es, ¿no? Porque hay muchos que ya son, sí, es cierto. Yo solo me refería a la Filomena en concreto, que ya haremos los estudios pertinentes para ver qué influencia ha tenido. La Filomena, es que además el nombre que le han puesto suena cachondeo. Yo lo siento mucho por las Filomenas que hay en España, pero suena cachondeo el nombre. Bueno, no sé si quieres preguntar alguna cosa más o nos vamos despidiendo. Yo simplemente incidir en este tema de que en el 2050 nos quedamos sin círculo polar, y es que me ha quedado alucinado. O sea, esto que nos contaban cuando estábamos en instituto, que decías tú en nuestra asignatura de bachillerato de Ciencias de la Tierra, y lo vamos a vivir si todo sigue como va, lo vamos a vivir. A mí me parece alucinante. Y esto yo lo siento mucho por los animalistas que todo lo poniendo osos polares ahogándose y pasando hambre. O sea, los osos polares se van a ir a la mierda, pero es que nosotros también, como eso va a ser muy grave. Yo creo que va a ser muy grave. Creo, es mi impresión. No sé, Sergi, tú qué opinas, pero creo que va a ser muy grave. Déjanos un titular en una frase. Sobre este tema siempre no me gusta decir, somos animales muy adaptables, lo pasaremos peor, esto está claro. Nos tendremos que adaptar, igual que nos hemos adaptado a todos los climas un poco del planeta, pues nos tendremos que adaptar a ello. Pues oye, siempre pasando lo peor. Nos queda una época de adaptación si tenemos que ponernos las pilas. La mitigación ya, no, ya la adaptación. Ahí estoy de acuerdo contigo. Sí, ya tenemos que mitigar, pero adaptarnos ya y pensarlo ya, ¿no? Porque esto está aquí. Pues muchísimas gracias, Sergi. Haznos un poco de Pero de eso, spam, hostia, verdad que yo te irte, pedía, sí. haznos un poquito de spam, como dice, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿En Twitter o en alguna web? Yo qué sé, ¿dónde escribes? No sé, recomiéndanos, yo qué sé, has escrito un libro, no sé, recomiéndanos cualquier cosa tuya. Pues a ver, yo en Twitter soy Sergi Met, ¿no? De Sergi y Meteorología, la MEP.
¿no? Aunque ahora ya cada vez más ciencia en general que solo MET. Y nada, y he escrito una tesis, que es un libro. Y tengo mi perfil de ResearchGate, Sí, como bueno, todos los investigadores hoy. Eso tengo hasta yo. Bueno, pues muchísimas gracias, a seguirte en Twitter porque, joder, cuentas cosas muy interesantes. Y fue por ahí por donde te conocimos, a través de Pablo Ros. Ay, sí, y tengo un blog en Divulcat, lo que es en catalán. No pasa nada, le ponemos el enlace en las notas del programa. Ponemos en las notas del ahí. programa, sí. Además, si es en catalán, yo siempre digo que con un poquito de interés el catalán se puede entender. Sí, todos los idiomas y sobre todo los latinos, entre los que hablamos latín, algún idioma latino, Sí, no latino. sin ningún problema. Sí. Pues ahora sí que me despido. Como sabía Enoch que ese muchas gracias era de despedida y me ha cortado. Muchísimas gracias, Sergi. Y te emplazamos a otra que seguro que en un futuro tiene cosas interesantes que contarnos. A lo mejor cuando salga el próximo informe del IPCC. Muchas gracias, Sergi. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Bueno, venga, que nos vamos ya, pero antes de irnos, como siempre, la herramienta recomendada de GeoInnova, que ¿a quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos a Luis Quesada, que ya sabéis que es geógrafo y director de GeoInnova. Muy buenas, Luis. Hola, ¿qué tal? Oye, Enoch, el mejor patrocinador que tenemos, que se te ha olvidado. Sí, hombre, es que siempre lo digo, entonces algún día... Bueno, Luis, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué nos traes hoy? Bueno, pues hoy os traigo un complemento de QGIS súper interesante al estilo del GBIF, que yo sé que habéis hablado, que habéis ya comentado, porque os escucho mucho, y que es Natusfera, ¿vale? El plugin Natusfera de QGIS. Y cuéntanos qué hace Natusfera, para qué sirve. Bueno, Natusfera es un plugin que lo que hace es te permite conseguir registros de distribución de especies por el mundo, al estilo de GBIF, ¿vale? Pero en este caso también para QGIS. Te permite buscar especies por nombre científico, también por observador o por proyecto que se levanta, ¿vale? No, al final es un acceso a datos de distribución de biodiversidad que lo más importante que proviene de ciencia ciudadana, ¿vale? En este caso hay que ser exactos porque no son oficiales, son datos oficiales, vienen de lo que es ciencia ciudadana. Y cómo porque nos hablabas de los BioBlitz, ¿no? Es porque ciencia ciudadana, pero que cualquiera lo puede hacer. ¿Hay alguna manera de hacerlo estandarizado para coger los datos? Porque ciencia ciudadana... Sí, vale. Una de las formas con las que se recogen estos datos es a través de los eventos que se llaman BioBlitz. ¿Vale? Son eventos participativos de ciencia ciudadana que están enfocados a temáticas de educación ambiental y de investigación científica, ¿vale? En estos eventos lo que se intenta trabajar es definir una zona de trabajo en la cual se realiza una búsqueda de intensidad de especies en esa zona, en esa área determinada, con el objeto de elaborar un registro que normalmente suelen ser en parques urbanos, en zonas de ríos, y que normalmente se suele hacer con escuelas o voluntarios y siempre asesorados por biólogos de campo o gente que evidentemente se dedica a temas de fauna, de flora y fauna. Están súper chulos estos eventos porque ayuda a que los niños, jóvenes y adultos también, ¿vale? Tomen conciencia un poquito de la biodiversidad urbana y de la naturaleza en realidad que les rodea, ¿vale? Además, evidentemente, se genera una base de datos útil para la comunidad científica. Pero es que es una manera muy chula de acercar a la gente y darse cuenta de lo que hay ahí en esa parte que aparece en el mapa que está ahí al lado de tu casa. Sí, es que realmente las personas muchas veces no somos conscientes de lo que tenemos alrededor, sobre todo cuando vivimos en la vorágine del mundo del día a día, ¿vale? Realmente no nos fijamos que vivimos en una ciudad, pero aquí hay mucha fauna, mucha. ¿Vale? Yo sé, por ejemplo,
que a Enoch le gustan mucho los gatos, ¿vale? Pero que realmente, por ejemplo, aquí en Pamplona, que nos atraviesa, cruza un poquito larga por aquí, aunque hay más ríos, pero pues se han realizado eventos parecidos al BioBleed, en el cual, pues a través de esta organización, pues enseñas a los jóvenes un poquito cuál es la fauna y la flora que hay ahí. Y después la gente mira con otra perspectiva el entorno que les rodea. Eso sí, es muy interesante. A mí me gusta estos BioBleed por dos cosas. Una, porque sirven para algo, es más que una actividad de educación ambiental. Para algo me refiero aparte de los de la actividad. O sea, porque si son datos que después sirven, como estaba diciendo con Natursfera, eso ya es un extra. Y aparte me gusta por otra cosa, porque cuando tú vas a enseñarle a los niños, los sientas en una mesa y les dices, en este río hay esto y esto, los chiquillos, bueno, pero si tú los dices, vamos a buscar plantas, como a mi niño que tiene 3 años, y dice, como Darwin, vamos a buscar animales como Darwin, aprenden mucho más, porque van como, vamos a ver qué vemos, y este escarabajo, y esta lagartija, y este pájaro, y este árbol, y esta seta, y van como mucho más animados, y digo mi niño como los adultos, los adultos somos iguales, te vas a buscar pájaros y eres el más pajarero del mundo. Sí, la implicación de los niños, de los niños y no tan niños, les ves cómo se implican en los grupos que se forman, realmente como además se implican un poco entre ellos, ¿vale? A ver, ¿qué has visto tú? ¿Cuántos registros? Tú date cuenta que les enseñas también un poquito de ciencia, ¿no? De cómo se cogen los datos. Por eso me gusta mucho. ¿Qué tipo de cómo se diferencian las especies? Cómo, ¿sabes? Y eso es importante porque realmente, además, a los niños los ves siempre con los ojos abiertos, ¿sabes? Súper atentos. Están aprendiendo lo que dices tú. No están en un libro. O sea, realmente están ellos participando en lo que es la búsqueda activa de bichos. Y claro, como no les gusta ni nada ahí rascar y buscar, ¿sabes? Sí, me mola mucho. Está muy bien. Yo lo conocía por aquí por Tarifa, que hacen un BioBleed aquí en Tarifa de vez en cuando, y lo conocía por eso, los BioBleed estos. Pues nada, pues muchísimas gracias, Luis, como siempre. Muchas gracias. Un placer, como siempre, a vosotros dos. Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a GeoInnova, que es la Asociación de Profesionales del Territorio y del Medio Ambiente. Y que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Bueno, que este año nos hemos puesto de propósito no pasar de la hora en ningún programa. Venga, a ver si por lo menos en el primero lo conseguimos. Venga, vamos rápido. Lo primero, networking. Tenemos algo de comunidad que contar, ¿no? Así rápidamente. Pues sí, el último programa tuvimos en el grupo de Telegram, así estuvieron algunas opiniones que decían que les había gustado, pero bueno, que fue un poco más denso. Recordad que hablamos de ordenación del territorio y infraestructura verde. Fue más tertulia, fueron 3 invitados en vez de 1 normalmente. Entonces, hacernos un poco, decirnos a ver qué tal, a ver si os ha gustado, si hacemos de vez en cuando, o cómo fue, que oye, igual está chulo. Oye, si queréis el grupo de Telegram, ya sabéis, buscar actualidad y empleo ambiental en Telegram, que ahí estamos, y se debaten de muchas cosas. Del programa normalmente no se habla, pero se hablan de cosas muy interesantes, ¿no? Pues sí. Venga, recomendaciones, ¿no? Venga, empiezo yo. Venga, voy a recomendar un podcast que se llama Trekking Pod, de Miguel Gutiérrez Pérez. Es pues eso, sobre trekking, montaña, etcétera. El último programa estaba chulo, sobre medicina en alta montaña, muy guay. ¿Y tú, Juan, qué nos recomiendas? Yo iba a recomendar uno que es La Caña, que lo tendrías que haber recomendado tú, que fue el que me lo dijiste a mí. Mola un montón. Se llama Hacedme Casito, de Siquetal en Twitter. Siquetal, buscarlo en Twitter. Y el podcast Hacerme Casito, de verdad, es una maravilla. Si conocéis el charco de Enoch, que es tirar mierda, pues lo de Enoch es un juego de niños comparado con lo de Siquetal. Tira mierda sobre los divulgadores científicos a expuertas, sobre ese afán de ego de muchos divulgadores científicos. Y cuando hablamos de divulgadores científicos, pensar también en muchos divulgadores de clima, de medio ambiente, de energía, que también los hay, aunque ellos no se llamen divulgadores científicos, también los hay, que necesitan que les hagamos casito, y si no se enfadan, se enfadan, pues les pega una de hostias en todos los programas, que es maravilloso.
Yo soy fan número 1. Sí, a mí me encanta cómo reparte. Hostia, pero es que a nosotros nos encantan esos programas, entonces. Pero sí, merece mucho la pena. Aunque no os guste la divulgación científica, os lo podéis llevar a vuestro campo, le vais a poner vuestras caras seguro. En todos sitios hay gente que necesita Casito y que se piensa que es el mejor del mundo y que todo el mundo tenemos que vanagloriarle. Pues estos programas son para escupírselos a la cara a esa gente. Molan muchísimo. Es tan genial. Bueno, vámonos, ¿terminamos? ¿No? Pues nada, mira, este podcast ya sabéis que pertenece a la red Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Y muchísimas gracias por compartir el programa, por compartirlo en redes sociales, por los comentarios que nos dejáis en la propia web o en las redes sociales o donde nos dejéis las valoraciones. Los comentarios que nos hacéis, que nos ayudan un montón a seguir haciendo el programa, es como suena tontería, pero es la gasolina, ¿no?, que necesitamos para seguir haciendo el podcast. Hombre, el patrocinio de Geoinnova mola, también nos ayuda a seguir, pero vuestros comentarios nos ayudan también muchísimo. Y nada, eso es. Os esperamos en el siguiente programa de actualidad y empleo ambiental. Nos escuchamos. Adiós.